Iniciamos este primer día de nuestro retiro acercándonos a algo que me parece que nos puede o debería darnos como la clave en la que situarnos en nuestro retiro para desde ese retiro permitir que se ilumine toda nuestra vida. Hay un texto muy sugerente en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, donde leemos esto. Apocalipsis 4, versículo 1. Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta, que hablara conmigo, me decía: sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Pienso que estas palabras nos resumen muy bien la actitud que deberíamos vivir como base, como fundamento del retiro. El cielo se abre. Decir el cielo evidentemente no se refiere a la bóveda celeste, no se refiere a nada físico, se refiere al misterio de Dios. Ese misterio de Dios que nosotros no podemos penetrar, pero Dios tiene a bien abrirlo. Y no solamente nos abre su misterio, sino que nos dice: sube aquí. Entonces vivir un retiro es esto, es tomar conciencia de que el cielo se abre y de que somos llamados a entrar en el cielo. Y en la perspectiva del Apocalipsis, todo el libro que va contemplando, bueno, ya ese sería interesante para otro retiro sobre el Apocalipsis, ¿no? Pero va contemplando, todas las vicisitudes, las contrariedades, las persecuciones, la presencia del mal, todo eso, pero todo lo mira, todo lo contempla desde arriba. Creo que esto nos da también la clave de lo que debe ser nuestra vida, de lo que debemos aprender, y para lo cual un retiro nos debe ayudar. Aprender cada vez más a situarnos desde arriba, es decir, a ver todo con los ojos de Dios, a descubrir la mirada de Dios o el plan de Dios, que es el que nos da la clave absolutamente de todo. O sea, nosotros podemos estar mirando el mundo, mirando los acontecimientos, lo que sucede, y podemos decir: uy, este mundo como está, cada vez más crece la indiferencia, la falta de fe, están avanzando ideologías perversas como la ideología de género, etcétera. Y todo eso es verdad, pero claro, si nos quedamos solamente en un análisis puramente externo de los hechos, eso puede llevarnos a la desesperanza, a la desesperación, a la tristeza, al desaliento, etcétera. El creyente sí contempla todo eso, porque no tenemos que tener los ojos cerrados, contempla todas esas realidades, pero lo contempla desde arriba, desde el cielo, desde la mirada de Dios. Y esto es lo que vamos a intentar nosotros ahora con esta charla, situarnos en esa mirada desde el cielo, en esa mirada desde arriba, para desde ahí entender todo. Bien, regresando ya a San Pablo, tenemos un primer texto que es Romanos 16, 25. Al final de esa carta, es una de las cartas más densas, ¿no? Romanos y Efesios son las dos cartas, se puede decir, más teológicas, más densas. Al final de esa carta de los Romanos, donde ha estado presentando un poco todo ese plan de Dios, la obra realizada en Cristo, etcétera, dice San Pablo, en una doxología, precisamente, nosotros decíamos esa doxología en Efesios, es decir, una alabanza, una glorificación: a aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado al presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para obediencia de la fe, a Dios el único sabio, por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, San Pablo
tiene la conciencia clarísima. Él era, como rabino, como estudioso, era conocedor de las Escrituras, sabía de memoria toda la Biblia, pero la gran sorpresa, la gran novedad es que en Cristo ahora, por eso dice, se ha revelado ese misterio. El misterio es el plan de Dios, ese plan de Dios que Dios ha trazado desde toda la eternidad, dice, mantenido en secreto durante siglos, pero revelado, manifestado ahora en el presente. O sea, esto es una cosa que San Pablo le enloquece. Ahora, precisamente ahora, en nuestro tiempo, ha sido revelado ese misterio. Entonces, nosotros estamos en ese ahora, estamos en esos tiempos definitivos. Nosotros no somos ignorantes del plan de Dios. Si quieren regresar al Apocalipsis, en el capítulo 5, hay ese texto donde aparece un libro, dice que estaba sellado con 7 sellos. Ese libro es el libro de los designios de Dios, pero está sellado, ¿no? Está sellado con 7 sellos. Nadie lo puede conocer. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el secreto de Dios? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento, de la muerte, el sufrimiento del mal que hay en el mundo, el sentido del mal que hay en el mundo? Está sellado con 7 sellos. Y dice, yo lloraba mucho, porque no había nadie que pudiera explicarlo. O sea, es ese llanto, esa tristeza de la humanidad que no entiende el sentido, el porqué, el para qué de las cosas. Pero, continúa el texto, se me dijo, ha vencido el león de la tribu de Judá. Él puede abrir el libro. Y efectivamente, el relato continúa como en Cristo muerto y resucitado se descifra, se abre ese libro y se descifran los grandes enigmas. Entonces creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que contemplar. O sea, qué dicha, qué don tan increíble que precisamente se nos ha abierto el libro. Ese libro secreto se nos ha abierto. Por eso un creyente, una de las características que destaca en el verdadero creyente es la sabiduría. Sabiduría no significa que tengamos que saber muchas cosas, que seamos unos eruditos. No, sabiduría, en el sentido bíblico, significa que entendemos el sentido de todo, el sentido último de todo. Y no por nuestra inteligencia, por nuestra investigación, sino por revelación de Dios. Se ha abierto el libro, se han roto los 7 sellos, y ahora podemos entender el sentido del sufrimiento, el sentido de la muerte, podemos entender el sentido del mal que hay en el mundo. Todo absolutamente se ilumina desde Cristo. San Pablo lo dice con esa palabra, es revelación de un misterio, del misterio, mantenido en secreto durante siglos y ahora manifestado en el presente, ahora. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, eso nos tiene que ayudar a sacarnos todo complejo. A veces esta persona, tiene 5 carreras y uno se acompleja, pero resulta que esa persona que tiene 5 carreras pero es ateo, pues según el lenguaje de la Biblia es un necio. Sabrá muchas cosas de matemática, de astrofísica, pero es un necio porque no conoce a Dios y no conoce el sentido de las cosas. Y una persona de repente analfabeta, pero que sí conoce a Dios y tiene esta sabiduría, esa persona sí que es sabia. Nosotros tenemos esta sabiduría, que repito, no es nuestra, no es conquista nuestra, es don de Dios, pero se nos ha revelado este misterio, esas escrituras que ya lo predecían. San Pablo, que conocía bien esas escrituras, pero había investigado y las interpretaciones de los rabinos y todo, pero es ahora cuando se ha dado a conocer, ahora. Este es el plan de Dios. Ahora, en Cristo, se ha dado a conocer. Y entonces, ¿eso que nos lleva? Pues también a descubrir, y ojalá que también este retiro nos sirva en esta perspectiva, a descubrir cada vez más la novedad de Cristo. O sea, la novedad no está en tal moda o tal cambio o tal
tal norma que era así y ahora hacemos de otra manera. La novedad está en Cristo. Hay una frase de los padres de la Iglesia, San Ireneo concretamente, que dice: Cristo trajo toda novedad trayéndose a sí mismo. Repito, Cristo trajo toda novedad trayéndose a sí mismo. O sea, Cristo trae la novedad. ¿Cuál es la novedad? Pues que nos hace nuevos. O sea, iremos viendo, ¿no? Cómo es o cómo se manifiesta o se realiza esta novedad. Pero Cristo trae toda novedad. Y esto es lo que tenemos que ir descubriendo. La novedad de Cristo. Y por eso de ahí arranca todo el dinamismo apostólico de Pablo. Porque si se ha revelado este misterio, este plan de salvación, ahora se ha revelado y yo lo conozco por pura gracia de Dios y la gran mayoría de la humanidad no lo conoce, tengo que anunciarlo. Ahora les citaré otro texto de Gálatas donde dice San Pablo: Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que le anunciase a los gentiles. Para San Pablo, conocer a Cristo y ser apóstol es una cosa, es todo uno, es inseparable. Entonces, por ejemplo, si en la actualidad a veces el dinamismo misionero de la Iglesia está bastante frenado, detenido, ¿no será porque hemos olvidado esta riqueza del misterio de Cristo? ¿No será porque hemos olvidado esta novedad? Bueno, la gente ya se salvará, Dios ya le dará gracia para salvarse como sea, al fin y al cabo, si son de buena voluntad. Pero tenemos este tesoro en nuestras manos. ¿Y cuánta gente vive en oscuridad simplemente porque no ha conocido a Cristo? Y a nosotros se nos ha revelado, no solo para que lo disfrutemos de manera personal, sino para que lo transmitamos, lo compartamos. De hecho, así continúa esa doxología, este misterio revelado, manifestado al presente, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles. A todos los gentiles. Porque en la mentalidad de los judíos, y es lo que Pablo ha vivido antes de su conversión, ellos eran el pueblo elegido, ellos y nadie más. Los gentiles, los paganos, bueno, pues ahí están, que se pierdan, son pecadores, pero la gran novedad que descubre Pablo es que sí, esto se ha revelado y es para todos, para toda la humanidad. Y por eso que él dirá, pues me gastaré y me desgastaré para poder llevar este anuncio absolutamente a todos, porque Cristo lo ha revelado y lo ha traído para todos. Bien, entonces, para ver cómo se explicita este misterio de Dios revelado en Cristo, ver cómo se ilumina y cómo se detalla, vamos a acercarnos a un texto que quisiera comentar un poco, que es el de Efesios 1, versículos 3 al 14. Es un texto bastante conocido porque lo rezamos en la liturgia de las horas. De hecho, se suele llamar así, el himno de Efesios. Si bien es cierto que en la liturgia no se reza completo, en la liturgia se hace hasta el versículo 10, me parece. Bien, ¿qué encontramos en ese himno? Repito, la cita es Efesios 1, del 3 al 14. Primero, ¿cómo empieza? Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera cosa, es una bendición. Este es un tipo de oración que los judíos tenían muy presente. Lo encontramos en algunos salmos, etcétera, y es la oración de bendición. Nosotros podríamos traducirlo también como
alabanza, pero es una de las oraciones que más se adecua ante la grandeza del misterio de Dios y de los planes de Dios. Bendito sea Dios. Es decir, cuando descubrimos lo que Dios es, descubrimos lo que Dios hace, la reacción es bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la reacción que brota en nosotros por haber sido bendecidos. Bendito sea Dios porque nos ha bendecido. Es decir, quien se experimenta, se descubre bendecido por Dios, reacciona bendiciendo a Dios. Es decir, podemos decir, hay una línea descendente y una línea ascendente. Si puede subir la bendición, la alabanza hacia Dios, es porque primero ha descendido su bendición hacia nosotros. O sea, porque me sé bendecido y agraciado por Él, puedo yo también bendecirle. Porque me experimento enriquecido por sus dones, de mi corazón puede brotar la gratitud, la alabanza y la bendición. Bendito sea Dios. Ojalá que no se cayera de nuestros labios ni de nuestro corazón esta actitud de bendición. Podemos decir que en nuestra vocación cristiana estamos llamados a vivir en alabanza. Vivir en alabanza. Es decir, que la alabanza no sea algo puntual, pasajero, momentáneo, porque ahora me siento bien, me siento contento y alabo y bendigo a Dios, sino que sea como la música de fondo de nuestra vida. El que se experimenta así, agraciado por Dios, vive en alabanza, vive en gratitud, vive bendiciendo a Dios. Y yo les aconsejo mucho que cultiven esa oración, y especialmente en los momentos difíciles, en los momentos de oscuridad, especialmente ante los problemas y ante las contrariedades. Ante cualquier problema uno puede reaccionar desanimándose, preocupándose, etc. Pues reacciona bendiciendo a Dios. Pero es que eso es evadirme de la realidad. No, todo lo contrario. Quien reacciona bendiciendo a Dios, reacciona justamente poniéndose en la verdad. O sea, cuando uno empieza a ver problemas, dificultades, y lo ve todo oscuro, bueno, pues ¿qué pasa? Poco menos que se deprime, ¿no? Se decae. Si tú reaccionas, o sea, Señor, no entiendo, no sé por qué, pero bendito seas. ¿Qué quiere decir? Me estoy poniendo en la mirada de Dios. Sube al cielo y te mostraré. Sube al cielo y te mostraré. Es decir, me estoy poniendo en la mirada de Dios, que todo lo controla, para que nada se le escapa, que saca bienes de los males, etcétera, etcétera. Aunque yo en este momento no pueda comprender la totalidad del designio de Dios, pero tengo la certeza de que Él todo lo hace bien, de que Él nunca se equivoca. Entonces, reaccionar alabando y bendiciendo a Dios es la postura más justa, más correcta, más adecuada. Nos coloca en la verdad, nos coloca en la realidad. E impide que la tristeza, que las dificultades nos agobien, nos opriman. Bueno, pues como digo, aprender a vivir en alabanza y especialmente en los momentos de oscuridad. Ahora, lo interesante es ver, como ocurre con los salmos de alabanza, cuáles son los motivos de este bendecir a Dios. Bueno, el primero ya lo hemos dicho, nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Espirituales quiere decir del Espíritu Santo, ¿no? Espiritual no quiere decir una cosa así etérea, vaga, no, el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones. Toda clase de bendiciones. Aunque uno no lo sienta, no lo experimente, pero realmente tiene que verse a sí mismo de esta manera. Soy bendecido por Dios. En el siglo pasado, una judía que se convierte a la fe cristiana, Edith Stein, entra después carmelita y toma el nombre
Primero de Teresa, porque se había convertido leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús, y segundo, Benedicta. Benedicta quiere decir bendecida. Bueno, pues cada uno de nosotros debería llevar como segundo nombre es Benedicta, o Benedicto, o bendito. Somos bendecidos. Nos ha elegido, motivo de bendición, hemos sido elegidos. Es curioso, pues cuando, no sé, pues un jugador de fútbol, el seleccionador nacional lo llama para formar parte de la selección nacional de fútbol. ¡Qué orgullo!, ¿no? O sea, yo soy parte de la selección nacional de mi país. Bueno, pues nosotros hemos sido elegidos no por un seleccionador de fútbol, hemos sido elegidos por el mismo Dios de una manera personal. Entonces, aprender a vivir esta conciencia de elegido. O sea, no es que a veces decimos, bueno, es que claro, en la iglesia somos tantos, pero de manera personal, cada uno de nosotros ha sido elegido. ¿Por qué yo tengo fe? ¿Por qué yo formo parte de la iglesia? ¿Por qué estoy bautizado? ¿Por qué vivo una consagración? Las que ya lo están. ¿Por qué? Porque he sido elegido. ¿Y por qué? ¿Por mis méritos? No. Porque Él en su infinita bondad así lo ha querido. Entonces, esta conciencia de elegido, claro, en la experiencia humana, muchas veces la elección parece exclusión, ¿no? Sí, parece que si tú eliges a una persona estás dejando a otra, pero en el plano de Dios no hay esa exclusión. Yo puedo ser elegido, tú puedes ser elegida, y cada uno de nosotros realmente es elegido de una manera personal. Pero tenemos que vivenciarlo así. Yo he sido elegido por el Señor. En mi caso personal, yo puedo decir, bueno, como sacerdote, pero ¿yo qué méritos he hecho para ser sacerdote? He tenido compañeros mejores que yo y con más cualidades que yo, pero ellos no han sido elegidos, he sido yo. Bueno, pues eso te lleva a vivir en la gratitud, en la alabanza constante. Nos ha elegido antes de la creación del mundo. Aquí está, ahí están nuestras raíces, ahí está nuestra raíz. ¿De dónde arranca mi identidad? ¿De dónde brota mi identidad? Pues que he sido elegido antes de la creación del mundo. ¿Dónde están mis raíces? Dios ha pensado en mí antes de la creación del mundo. No solamente antes de nacer yo, sino antes de la creación del mundo. ¿Y eso cuándo fue? Pues no sabemos. O sea, los científicos siguen investigando cuántos años tiene el mundo. Cientos, miles de millones, no sabemos cuánto tiempo. Bueno, pues antes de todo eso, si sabemos que hay un punto cero en el que el mundo empieza a existir, pues antes de todo eso, yo he sido elegido por Dios, antes de la creación del mundo. San Alfonso María de Ligorio tiene esta frase puesta en los labios de Dios, donde dice, desde que existo, Dios dice, desde que existo yo te amo. Claro, porque si Dios es eterno, su amor es eterno, su elección es eterna. O sea, desde siempre. O sea, desde siempre no quiere decir desde hace 1000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años. Desde siempre, desde que Dios es. O sea, desde toda la eternidad. Esto nos resulta difícil de entender, pero es así. Tenemos que ahondar ahí. Porque esa es como la raíz, el fundamento de nuestra vida. Hoy día se habla mucho de autoestima. Bueno, yo no sé cómo los psicólogos trabajarán esto y tendrán sus recursos y sus medios, pero el más profundo fundamento de la autoestima está aquí, que yo personalmente he sido elegido cuando, desde la creación del mundo. O sea, que Dios ha pensado en mí, que soy importante para Él, que soy valioso para Él, que soy único y irrepetible. No ha existido nadie como yo, ni existirá nadie como yo. No existen dos personas iguales, incluso dos gemelos, no son idénticos. Único, irrepetible, Dios te ha pensado desde antes de la creación del mundo. Entonces, ahí están nuestras raíces. Ahí tenemos que descubrir nuestras raíces. Hay gente que se siente orgullosa porque viene de una familia con mucho abolengo, viene de una familia donde el abuelo fue ministro o donde eran nobles o qué sé yo. Nuestro abolengo es incomparablemente mayor, o sea, nuestras raíces son divinas. Esas son nuestras raíces.
antes de la creación del mundo, todo un Dios ha pensado en mí. Nos ha elegido antes de la creación del mundo, ¿para qué? Para ser santos. O sea, está la raíz, o sea, está el fundamento y está la finalidad. ¿Para qué? Para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. O sea, este es el proyecto de Dios. Claro, entonces, cuando uno ve tanta gente pues que se afana, ¿no? Pues a ver si consigo un buen puesto de trabajo, porque así voy a poder ganar más, y así voy a poder disfrutar de la vida, o así voy a poder tener un puesto de influencia, o así. Pero ¿qué es todo eso comparado con esto? Para ser santos, inmaculados, sin reproche, en su presencia, en el amor. Es decir, cada palabra es todo un tesoro, ¿no? Santos quiere decir consagrados. Santos quiere decir partícipes de la vida de Dios. No es solamente santos en el sentido moral, ¿no? de que no haya pecados, de que no haya desórdenes, etcétera, sino santos quiere decir consagrados, es decir, estamos participando de la vida misma de Dios, estamos divinizados, algo que en la liturgia de Navidad está saliendo constantemente, santos e inmaculados. Ciertamente que no somos inmaculados, tenemos manchas. María sí lo fue desde su concepción, pero nosotros, la gracia de Dios va trabajando en nosotros para hacernos inmaculados, para llegar a ser un día inmaculados, sin mancha. Ese es el fin de nuestra vida. Tanto es así que, nos dice también el Apocalipsis, en el cielo no entrará nada impuro, nada. Para poder entrar en el cielo hay que ser inmaculados. Entonces, si no me purifico en este mundo, tendré que ir al purgatorio. Pero el plan de Dios es que seamos inmaculados. En su presencia. O sea, no vivimos en la soledad, no vivimos simplemente en nuestra vida, vivimos en su presencia. Ya desde esta vida estamos llamados a vivir en la presencia de Dios. Ayer les mencionaba sobre Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad. Ella dice esas palabras impresionantes. Dice, soy feliz porque las personas divinas habitan en mí. Tengo ya el cielo en la tierra. ¿El cielo qué será? Ver a Dios cara a cara. Pero a Dios, aunque no lo vea cara a cara, pero ya lo tengo en mí. Tengo el cielo en la tierra. ¿Qué más puedo pedir? Miren, hablando de la novedad cristiana, dice Santo Tomás, hay más diferencia entre una persona en pecado mortal y una persona en gracia. O sea, entre una persona en pecado mortal y una persona en gracia hay un salto cualitativo. Hay más diferencia entre una persona en pecado mortal y otra en gracia que entre una persona en gracia y los bienaventurados del cielo. Piénselo bien eso. Lo que significa la gracia de Dios, vivir en gracia. El que está en gracia de Dios y el bienaventurado, claro que hay una diferencia, porque ellos le ven a Dios cara a cara. Pero el Dios que ellos poseen, y ya lo ven cara a cara, también nosotros lo poseemos, si estamos en gracia de Dios. Estas cosas deberemos meditarlas mucho más, porque nos dan a nuestra vida un horizonte verdaderamente impresionante. Al lado de esto, muchas preocupaciones, muchas cositas, muchas pequeñeces, no son nada, no vale la pena. Vivimos en la presencia de Dios. Dirá también San Pablo, hablando en el Areópago de Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en Él vivimos, nos movemos y existimos, vivimos en Dios, estamos en su presencia. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos,
también aquí tenemos que entender bien lo que significa ser hijos. Ser hijo significa que en Cristo realmente, o sea, no es una palabra metafórica. Ay, qué bonito, soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. ¿Qué quiere decir hijo? Hijo quiere decir que tenemos la vida divina. O sea, el hijo de un perrito, ¿qué es? Perro. El hijo de un ser humano, ¿qué es? Hombre. El hijo de Dios, ¿qué es? Divino. Somos divinos. San Juan dirá también en su primera carta, les he escrito estas cosas para que se den cuenta que tienen vida eterna. Vida eterna ya ahora. Es decir, vida eterna significa vida divina. No solamente nos espera el futuro. Si quieren apuntar esa cita, es primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que se den cuenta que tienen vida eterna. Entonces, la vida eterna no es algo que esperamos para el futuro. La vida eterna es una realidad presente. Ya ahora, si estoy en gracia de Dios, tengo la vida divina en mi alma. Soy hijo de Dios significa que participo, que tengo en mí la vida misma de Dios. Entonces, para ser hijos, eligiéndonos de antemano, para ser sus hijos, por medio de Jesucristo, alguien puede decir, pero dice hijos adoptivos. Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. En el lenguaje humano, un hijo adoptivo, un hijo adoptado, propiamente no es hijo de ese matrimonio. O sea, un matrimonio adopta un niño, que ellos no han engendrado, y bueno, legalmente es su hijo, pero propiamente no es su hijo, porque ellos no lo han engendrado. Pero en el lenguaje de la Escritura eso no quiere decir lo mismo. Se utiliza hijo adoptivo para diferenciarnos de Cristo. Es decir, Él es hijo natural, en cuanto que Él es Dios, claro. Nosotros somos adoptivos en cuanto que no somos Dios, pero no es una ficción jurídica, o sea, no es simplemente un nombre, sino que realmente la vida divina está en nuestras almas. Entonces, repito, se utiliza esa palabra adoptivo en cuanto que no somos Cristo, no somos Dios, pero sí tenemos la vida divina. Bien, según el beneplácito de su voluntad, ese es el plan de Dios para con nosotros, con el cual Él nos ha agraciado en el amado, en Cristo. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos. Bueno, pues algunas de estas cosas volverán a salir, meditaremos sobre ellas también más adelante. Ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, otra vez, el texto que veíamos de Romanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos. Estamos en la plenitud de los tiempos. Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza. Bien. Bueno, y pueden seguir meditando todo ese texto. Yo ahora seguimos todavía con ese texto de Efesios, pero en esta segunda parte quisiera detenerme en una expresión que aparece 3 veces en estos versículos, que es la siguiente. Dice: estas palabras, versículo 12, para ser nosotros alabanza de su gloria. Repite en el versículo 14,
es prenda de nuestra herencia, para redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Y la tercera, ahora no la veo, pues son 3 veces que aparece esta expresión para alabanza de su gloria o de la gracia de su gloria. Entonces, quisiera detenerme un poquito a comentar esta expresión. Fíjense que el himno, todo el himno, tiene, he dicho antes, este movimiento descendente y ascendente. ¿Qué quiere decir descendente? Quiere decir que todo viene de Dios, todo arranca de Dios Padre, nos ha bendecido, nos ha elegido, nos ha hecho hijos suyos, nos ha agraciado, todo brota de Dios, como origen, como fuente de todo. Todo se realiza en Cristo, porque se van repitiendo todo es en Cristo, en el amado, por medio de Él, etcétera. Todo en Cristo. Y nosotros somos los que recibimos todo eso. Todo eso, ser bendecidos, agraciados, elegidos, etcétera, somos nosotros, pero no se queda en nosotros, sino que todo eso que recibimos regresa de nuevo a Dios Padre. Es decir, y esto es lo que quieren expresar estas palabras para alabanza de su gloria. Nosotros somos amados por Él, pero a la vez nuestra vida no tiene el centro en nosotros mismos. Quisiera hacer mención, a propósito de esto, de lo que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, que él llama principio y fundamento. Él dice, el ser humano ha sido creado para alabar, reverenciar y servir al Señor. Hemos sido creados para eso. Alabar, servir, reverenciar a Dios. Y mediante esto, salvar su alma. Miren qué importante. Ni siquiera el salvarme es la finalidad última. La finalidad última es alabar, servir y reverenciar a Dios. Hay un acontecimiento en la historia de la humanidad que es, bueno, se atribuye a Copérnico, ¿no? Cuando todo el mundo creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, ¿no es cierto? Así se pensaba en la antigüedad. Y es lo que nos da la experiencia corriente, ¿no? Vemos, incluso hoy día hablamos así, sale el sol, se pone el sol. Y ya con Copérnico se descubrió que no era así, sino que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Y eso se le suele dar el nombre de giro copernicano. O sea, las ciencias experimentaron un vuelco, un giro copernicano, de que la Tierra sea el centro del universo y el sol, las estrellas giran alrededor de ella, a que resulta que la Tierra no es el centro, sino que el centro es el Sol. Bueno, pues este giro copernicano es el que tiene que hacerse realidad en nuestra vida también. No soy yo el centro. Yo soy un planeta que gira en torno a Cristo. El centro es Él. Y esto lo que significa, me parece, estas palabras de San Ignacio, de ese principio y fundamento: hemos sido creados para alabar, reverenciar, servir al Señor y mediante eso salvar nuestra alma. O sea, ¿cómo me salvo? Si pongo a Dios en el centro. ¿Cómo me salvo? Si vivo para Él, si le sirvo. Pero en todo caso, el salvarme no es la finalidad última de mi vida. La finalidad es servirle a Él. Entonces, esto es muy importante porque incluso en las cosas espirituales podemos estar centrados en nosotros mismos. Yo puedo estar centrado en mí mismo, en mi cómo estoy, si progreso, si no progreso, si supero este defecto, si crezco en esta virtud, si voy mejorando, si cómo me siento. Yo, mi, me, conmigo, para mí. Bueno, pues soy yo el centro. Pues no, giro copernicano. O sea, y ojalá si este retiro fuera para experimentar este giro copernicano, o sea, que verdaderamente tu vida quede descentrada de ti y quede volcada en Él, pues sería un don no pequeño. Me parece que esto es lo que expresa San Pablo en esas 3 frases, o esa frase que repite 3 veces, para alabanza de su gloria.
O sea, la finalidad no es mi salvación, mi santificación, es yo ser alabanza de su gloria. ¿Qué quiere decir ser alabanza de su gloria? Me parece que, bueno, hay una imagen que a mí me resulta gráfica, que es la siguiente. Eso que hemos hecho seguramente todos, ¿no? Esas travesuras que hemos hecho de pequeños en el colegio, cuando ya uno se aburría o se cansaba en la clase, entonces agarrabas un espejito y lo proyectabas sobre los ojos del compañero, ¿no? Y le deslumbrabas al compañero, ¿no? Algunos hasta se atrevían a hacerlo con el profesor. Eso ya era más peligroso porque te podían sacar de la clase y poner una mala nota. Bueno, pues eso será alabanza de gloria. El sol viene, refleja en el espejo y se proyecta a otro lado. Ser alabanza de su gloria significa acoger en mi vida la gloria de Dios y reflejarla con mi vida. Esa es la grandeza de nuestra vida, ser alabanza de su gloria. Esa es la grandeza de nuestra vida. Pero, obviamente, eso nos ayuda a descubrir que no soy yo el centro. Tengo una dignidad grandísima que es reflejar la gloria de Dios. Pero reflejarla, que es algo muy grande, es una vocación maravillosa, pero me sigue recordando que el centro es Él. La luz viene de Él y el sol o la luz que yo reflejo es la suya, no es la mía. Y por tanto, la gente no tiene motivo para alabarme a mí, para glorificarme a mí, porque yo lo único que estoy haciendo es reflejar lo que es de Él. ¿Ven cómo quedamos ahí radicalmente libres, por ejemplo, de toda vanidad, orgullo, soberbia? Ay, hermanita, usted qué buena es, usted qué santa es, usted... Ay, no he conocido ninguna hermana como usted. Pero si permites que se queden en ti, malo. Porque solamente te toca reflejar la gloria de Dios. Y si la gente se confunde, bueno, es comprensible que la gente se confunde y a veces nos dedique alabanzas. Pero si no, hermano, te estás equivocando. Todo lo bueno que hay en mí es reflejo del Señor. Yo no poseo nada como propiedad mía. Y lo que ves en mí tiene que remitirte a Él. Si ves en mí bondad, si ves en mí cercanía, ternura, apoyo, eso es de Él. Yo soy alabanza de su gloria, reflejo, nada más. Esta expresión que les estoy diciendo, está explicitado en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Bueno, y San Pablo está en ese contexto en polémica con el Antiguo Testamento, diciendo otra vez la novedad, ¿se dan cuenta? La novedad. Cómo Moisés subía al monte y bajaba con el rostro resplandeciente por haber estado con Yahvé, y San Pablo dice, eso de Moisés no es nada comparado con lo nuestro. Prácticamente lo está desarrollando entonces el capítulo 3, los versículos anteriores, y dice en ese versículo 18, todos nosotros, ya no es uno solo, como en el Antiguo Testamento, Moisés, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Irnos transformando cada vez más en la imagen de Cristo. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser ícono de Cristo. Imagen de Cristo. El Espíritu Santo nos va modelando por dentro para transformarnos en Cristo. Y de ese modo reflejar en nosotros mismos, en nuestra vida, la gloria de Dios como un espejo. Entonces, se dan cuenta aquí cosas que volverán a salirnos. Por ejemplo, la importancia de la purificación de nuestro corazón y de nuestra alma. ¿Por qué necesitamos purificarnos? Para reflejar más nítidamente la gloria de Dios. No para que la gente diga, oye, qué bueno eres, qué perfecto eres, qué maravilloso. No, para reflejar más nítidamente, para no empañar, para no opacar esa luz.
Purificar mi alma es ser ese espejo totalmente nítido, transparente, que refleja de manera cada vez más perfecta la gloria de Dios. Pero, una vez más, yo no soy el centro es Él. Y un poco más adelante, 2 Corintios 4:6, dice, es interesante porque también en el versículo 5 ha dicho, no nos predicamos a nosotros mismos, no soy yo el centro, sino a Cristo Jesús como Señor y nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pero dice en el versículo 6, el mismo Dios que dijo de las tinieblas brille la luz, por tanto la creación, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en el rostro de Cristo. O sea, ¿cuál es nuestra vocación? Irradiar el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, desde ahí percibimos toda esta hermosa vocación que el Señor nos ha regalado. Todo viene de Él y todo regresa a Él en una ofrenda de alabanza continua y de glorificación perfecta, que nunca será totalmente continua, nunca será totalmente perfecta en este mundo, porque vamos aprendiendo, vamos creciendo, pero que debe ir siendo cada vez más, como dice el texto, cada vez más glorioso. Podemos decir, a la luz de estos textos, que estamos llamados a tener, a desarrollar una existencia litúrgica. O sea, la liturgia no es solamente para celebrarla en determinados momentos, la misa, la liturgia, las horas, sino para que vaya modelando nuestra vida. ¿Y qué es la liturgia? Esto. O sea, la liturgia es una acción de Dios, Él tiene la iniciativa, Dios Padre, que en Cristo, mediante el Espíritu, nos santifica y todo regresa a Él para el avance de su gloria. Las palabras de la doxología final de la plegaria eucarística de la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, todo honor y toda gloria. Esa debería ser nuestra vivencia personal cada vez más. Por Cristo, con Él y en Él, es decir, estamos en Cristo, formamos parte de Cristo, unidos a Él, con Él, por medio de Él, porque Él es el único mediador, a ti, Dios Padre, todo honor y toda gloria, todo. Es decir, bueno, de vez en cuando te doy gracias, de vez en cuando te remito algo. No, o sea, todo honor y toda gloria. Hasta tal punto de que aceptar nosotros cualquier tipo de honor, ¿no? Que te digan cualquier alabanza, no digamos ya que tú lo busques, claro, si uno lo está buscando ya estamos, pero aceptar cualquier tipo de alabanza es estarle robando a Dios su gloria, porque la gloria es suya únicamente. Cada vez que tú aceptas decir, oye, pero qué buena eres, pero qué maravillosa eres, pero qué simpática, estás robando a Dios la gloria. ¿Así? ¿De verdad que soy simpática? Sí, hermanita, usted es súper simpática, no he visto a nadie tan alegre como usted. Ay, usted es buenísima, no he visto a nadie con tanta bondad. Pues, mira Jesús, si yo tengo estos dones, imagínate qué será Jesús. Porque lo poquito que yo tengo es reflejo de Él. Eso es no robarle la gloria a Él. Eso es remitir a aquel que es la fuente y no robarle la gloria. Entonces, una existencia litúrgica significa aprender a vivir así. Todo viene del Padre y todo regresa a Él, como ofrenda para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí nos damos cuenta, lo que al principio decía, vivir en alabanza. Nos damos cuenta que la alabanza ya no es solamente algo de nuestros labios, que debe serlo también, bendito sea Dios, sino la alabanza es nuestra vida. O sea, una vida transformada por Cristo
y por su Espíritu es la mejor alabanza de su gloria. ¿Quiénes mejor glorifican a Dios? Los santos. Esa vida transfigurada por el poder de Cristo y de su gracia es una vida que glorifica a Dios. Si se fijan, volvemos otra vez a la liturgia, que es la que es maestra para todos nosotros. Cuando celebramos a un santo, ¿qué celebramos? A Cristo. Celebramos el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo. O sea, nunca, si estamos celebrando un santo y nos quedamos en él, estamos equivocados. Celebrar un santo es celebrar el poder de la gracia de Dios, que ha transformado esta vida y ha hecho de ella un reflejo de Cristo. Y nuestra vida está llamada a ser eso, a ser una existencia litúrgica, a vivir en una doxología permanente, en una glorificación constante de Dios Padre como fuente y origen de todo bien, de toda bendición. Claro, eso es tan importante que, si, por ejemplo, un tren quiere avanzar, ¿qué tenemos que hacer? Ponerle en la vía, ¿no? O sea, le ponemos en la vía férrea y ahí el tren avanza. Si ponemos al tren en una carretera, ¿puede avanzar? Sí, avanzará, pero con mucha más dificultad. Y si lo ponemos en pleno campo, pues probablemente se va a quedar atascado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, en mi vida personal, espiritual, voy a crecer más, mejor y con más facilidad cuanto más adecúe mi vida al plan de Dios. Cuanto más me adecúo al proyecto eterno de Dios, más fácil me va a ser avanzar, más rápido y con menos dificultad. Entonces, cuanto yo más entre en este principio y fundamento de que he sido creado, cuanto más viva este giro copernicano, cuanto más viva esto, más fácil me será avanzar. Porque mientras yo viva centrado en mí mismo, tendré que estar, y ahora lucho contra este egoísmo, y ahora este apego, y ahora esto otro, pero no salgo de mí. En la medida en que me olvido de mí, en la medida en que vivo volcado totalmente en este deseo de ser alabanza de su gloria, pues todo resulta mucho más fácil, todo mucho más fácil. Añadimos alguna cita más para completar y para que puedan también tener más textos para meditar. Romanos 14, del 7 al 8. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Esto es enormemente liberador, por lo que decía, ¿no? O sea, en la medida en que yo estoy centrado en mí mismo, eso me asfixia, eso me ahoga. El vivir para el Señor, el vivir en la pertenencia a Él, me libera. O sea, me libera de la cárcel de mi egocentrismo. Y toda nuestra vida, todo nuestro camino, toda nuestra vida moral también, tiene también esta finalidad. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene que viváis, para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más, para agradar a Dios. Miren qué fineza y qué delicadeza. O sea, ¿cuál es el motivo que tiene que estimularme constantemente? Agradar al Señor. ¿Por qué elijo algo o por qué dejo algo? Elijo esto porque me parece que agrada al Señor. Y dejo esto porque me parece que no le agrada. ¿Ven? Pero una vez más, no soy yo el centro. Una vez más, el centro es Él. Una vez más, la mirada está puesta en Él. Jesús repetirá una y otra vez,
yo hago lo que le agrada, yo hago lo que agrada a mi Padre. Así vive Jesús, buscando agradar al Padre. Y así tengo que aprender a vivir yo, buscando agradar al Señor en todo. Entonces no es simplemente que elijo algo porque está bien, o rechazo algo porque está mal. No es que elijo esto porque me hace más perfecto. Lo elijo porque agrada al Señor. Obviamente, si agrada al Señor, me va a perfeccionar a mí. Obviamente me va a santificar, me va a hacer crecer. Pero ya estoy descentrado de mí mismo, estoy centrado en Él. Busco agradarle. Eso en cuanto a la vida personal, pero habría que decir lo mismo en cuanto a la vida apostólica. Si el centro no soy yo, sino Él, ¿qué va a ocurrir? Que toda la tarea apostólica es trabajar para Él. Diríamos una expresión que no está muy de moda, pero que me parece que sigue siendo perfectamente válida y correcta: ganar almas para Cristo. No es decir, a ver cuántas conquistas apostólicas logro yo. Sigo siendo yo el centro. No, ganar almas para Cristo. Este es el afán. O sea, aunque no utilice esa expresión, pero de algún modo eso es lo que está en las palabras que expresa San Pablo en 1 Corintios 9, 19 en adelante. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que puedan. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Es decir, es este empeño, es este afán por conquistar almas para Cristo. Porque si somos del Señor, si le pertenecemos a Él, pues lógicamente quiero que no solamente mi vida le pertenezca, sino que también los demás le pertenezcan. Entonces ya no es, repito, una conquista mía, un logro mío, un proyecto mío, es Él, ganar almas para Él. Bueno, pues ahí tienen, me parece, textos en abundancia para poder meditar y saborear eso que San Ignacio llama principio y fundamento. Porque si colocamos bien este fundamento en toda nuestra vida espiritual, este fundamento, todo edificio tiene unos cimientos sobre los cuales se construye. Pues si colocamos bien este cimiento, este fundamento, va a ser mucho más fácil edificar todo lo demás. Y si colocamos bien este principio no solamente en el orden cronológico, en cuanto que viene antes que otras cosas, sino principio en cuanto que es también fuente de lo demás, entonces lógicamente todo lo demás va a resultar mucho más fácil. Pidamos al Señor entonces que nos conceda esta gracia de vivir así, construyendo todo desde su plan eterno, mirándolo todo desde su mirada, entrando en ese proyecto que Él nos ha revelado en Cristo y viviéndolo para alabanza de su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.